Bienvenidos a mi academia, yo soy Shawa. Hoy vamos a adquirir expresiones de nivel avanzado de inglés. Para ello vamos a analizar parte del discurso de Ana Corina Sosa Machado, que para aquellos que no lo sabéis es la hija de la venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en el año 2025. El discurso es muy emotivo y muy hermoso. Y además tiene un montón de expresiones que me parecen muy interesantes para adquirir inglés a nivel avanzado. And without further ado, let's get started. I am here on behalf of my mother, María Corina Machado. La primera expresión es on behalf of, que siempre va acompañada con esas dos preposiciones, on, of, y en el centro behalf. Fijaros que se escribe B-E-H-A-L-F, pero la L no se pronuncia, lo mismo que cuando decimos la palabra mitad, half. On behalf of significa a nombre de, en representación de. Y se utiliza en este tipo de situaciones, cuando quieres decir vengo de parte de tal o estoy representando a tal. Puede utilizarse tanto en un discurso oral como en una carta formal. Out of the conviction that freedom is never whole unless it is shared. Freedom is never whole unless it is shared. Esa expresión significa no es completa a menos que sea compartida. Aquí lo interesante a resaltar es el is unless. Es una manera de hacer un condicional utilizando la palabra unless. Entonces, ¿cómo se hace la estructura? Pues is y luego colocamos en el centro lo que queramos decir, unless y lo que queramos completar. Por ejemplo, no está limpio a menos que lo hagas tú. It's not clean unless you do it yourself. Es una manera de hacer un condicional sin necesidad de utilizar la típica estructura de if. En este caso utilizamos el unless, a menos que. But even the strongest democracy weakens. Even the strongest democracy weakens. Aquí la frase que quiero resaltar es el weakens. Weakens viene de la raíz weak, que es débil, y significa debilitar o debilitado. En este caso, las palabras se les coloca el sufijo en. En este caso lleva la s porque es la tercera persona del singular, pero en las expresiones en las que el adjetivo se le coloca en, significa hacer algo, esa cosa. Por ejemplo, weakens, hacerlo débil. Persecuting dissent and ravaging our extraordinary biodiversity. Oil wealth was not used to uplift, but to bind. Aquí hay dos palabras que quiero resaltar, que son descent, que significa la descendencia. Podría utilizarse también la palabra offspring, que es un sinónimo, que significa también descendencia. Y la otra palabra es ravaging, que significa devastando, destrozando. La siguiente frase es oil wealth, que significa riqueza del petróleo. Wealth, riqueza siempre referido a tema monetario, económico. La siguiente frase, was not used to uplift but to blind. Tiene un par de cositas también que quiero mencionar. El phrasal verb uplift significa levantar, pero no levantar en el sentido de coger algo y levantarlo, sino más bien resaltar, edificar, crear algo, hacerlo más grande. Y la frase not but es en castellano sería no esto, sino más bien lo otro. Y es muy utilizada en casos de comparar. No consiguió tal cosa, sino más bien lo otro. No quería hacer esto, sino más bien otra cosa. Ese sino más bien es con el but. Un ejemplo sencillo de esta frase sería not bright, but dark. No es claro, sino más bien oscuro. Not cheap, but expensive. No barato, sino más bien caro. En esta frase puedo colocar tanto adjetivos, como la que acabo de decir, como verbos. En el caso de que coloquéis verbos, el verbo tiene que estar en infinitivo con el to. Not to help, but to bother.
No para ayudar, sino más bien para molestar. Esa sería la forma de utilizar la frase. pushing Venezuelans to distrust one another, to silence one another, to see enemies in one another. To see enemies in one another. Esa frase in one another, en el uno en el otro, es una manera de decir tanto en ti como en mí, el uno al otro. Por ejemplo, to spy in one another, para espiarlos los unos a los otros. In one another. The idea of change seemed either naive or crazy. Y esta es una frase también muy interesante, el either. En este caso queremos decir tanto una cosa como la otra. Es cuando se utiliza cuando tenemos dos opciones, por ejemplo, I like either tea or coffee. So, va siempre unida el either con el or. En la forma negativa hay que colocar una N, que sería neither. En inglés americano sería neither. Y en la or se coloca también una N y sería nor. Por ejemplo, I don't like neither coffee nor tea. No me gusta ni el café ni el té. En ese caso es negativo, es el ni. En el caso afirmativo, either or. So, no los confundáis y usar siempre either or, neither nor. Not as progress, but as spectacle. Not as progress, but as spectacle. En este caso, muy parecido a la frase anterior, es not as, but as. En este caso, queremos referirnos en forma negativa a un comparativo. Estamos comparando dos cosas, no como esto, sino como lo otro. Por ejemplo, not as a professional, but as a friend. No como un profesional, sino como un amigo. No como, sino. En medio de esas dos frases colocamos, puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, como en el caso anterior. En este caso es un sustantivo. Not as progress, but as spectacle. No como progreso, sino como un espectáculo. Word of mouth was our network of hope. La siguiente expresión es word of mouth, que significa, bueno, literalmente significa palabra de boca, pero en castellano sería algo así como el boca a boca o el boca a oreja y se refiere a transmitir una información de persona a persona, cuando simplemente el hecho de una persona se lo cuenta a otra y luego a otra y luego a otra. Es muy utilizado, por ejemplo, en marketing. Por ejemplo, that product became very popular through word of mouth. O let's go to use the word of mouth to share or to spread our message. Entonces, tiene que ver con el transmitir un mensaje de persona a persona. And when we sang the national anthem together, sovereignty returned in a single fragile, defiant chorus. En esta expresión tenemos tres adjetivos. Y como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, en inglés los adjetivos cuando son más de uno llevan un orden específico. En este caso tenemos tres adjetivos que son single, fragile, defiant. Y los tres adjetivos están colocados por orden. Os dejo por aquí el orden con todas las características y es importante que lo aprendáis. Es un rollo aprendérselo de memoria, de hecho hay reglas mnemotécnicas para recordarlo, pero bueno, es así. Muchas veces al final de tanto utilizarlo, las frases vienen un poco espontáneas. Una vez que ya tienes un nivel avanzado, I felt humbled and profoundly aware the weight with which I had been entrusted. y la última frase es una expresión que utiliza el pasado simple con el pasado perfecto, que muchas veces es un poco complicado de utilizar o incluso de reconocer. En este caso, fijaros que ella utiliza primero el felt, sentí, I felt, humbled, yo me sentí y luego viene la frase en el pasado perfecto. Recordar que el pasado perfecto siempre va después del pasado simple. Yo lo llamo el pasado del pasado, porque siempre tiene que haber una expresión que me denote un momento en el pasado y luego la expresión que va en pasado perfecto va antes de esa. En esta expresión ella utiliza el felt, que sería la parte del pasado, y luego vendría I had been entrusted. He sido confiada.
Recordar que el pasado perfecto lleva siempre el had, luego el participio pasado del verbo to be, been, y luego el participio pasado del verbo que se va a utilizar, en este caso, entrusted, que es el verbo entrust, confiar. Y ese ha sido un poco una clase de nivel avanzado, nivel C2 de inglés. Interesante comentar también que Ana Corina Sosa Machado nació en Venezuela y a los 12 años se fue a vivir a los Estados Unidos. Por lo tanto, su inglés es un inglés que ha aprendido allí en la escuela, ella ha estudiado allí, tiene un máster en Harvard y ella no tiene un acento típico americano de ese que oímos en las películas, sino más bien un acento muy formal y bastante neutro. Luego, interesante también que cuando ella habla en español tiene el acento 100% venezolano, como ella no pierde el acento venezolano cuando habla español y en inglés no se le siente ningún tipo de acento, sino más bien es un inglés muy neutro. Espero que el vídeo haya sido útil para vosotros. Para mí ha sido también una excusa para extender word of mouth el mensaje que ha dado María Corina Machado a través de su hija en la ceremonia de la entrega de los premios Oscar ya. En la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz, que es un galardón muy importante. Es una forma también de dar a conocer a todo el mundo la problemática que vive Venezuela y que allí hay una dictadura que no se puede llamar de otra forma y que ojalá acabe pronto y que esperemos que ojalá cambie y que volvamos a ser un país libre. Thank you for watching. See you in the next video.